Bueno, chicas, espero que este video les ayude. Bueno, de preparaciones cavitarias. Ya, en cuanto a los principios generales, cuando un diente, bueno, ha sufrido una pérdida de sustancia, ya sea por una lesión cariosa o no cariosa, o alguna alteración, se debe restaurar esta pieza. Bueno, y uno de los pasos principales es la remoción de caries y el tallado posterior. Lo que vamos a ver ahora es la manera más o menos de confección de las cavidades. Bueno, aquí un breve resumen que les he puesto. Como los tejidos duros remanentes pueden haber quedado afectados en el proceso que causa esta alteración, es decir, digamos, mencionemos la caries parcial a este diente, a veces es necesario actuar con ellos para que no se siga debilitando, ya sea las paredes, a nivel pulpar, la irritación pulpar puede llegar a ser una pulpitis irreversible, entonces nosotros debemos tomar en cuenta todos estos aspectos. También el aspecto de tipo estético, el resultado biológico, la duración que tenga nuestra restauración. Entonces, toda esta rehabilitación es de tipo fisiológica, es decir, que vamos a intentar devolver la pieza a la naturalidad y funcionalidad que presentaba antes de haber, bueno, presentado la caries. Para, bueno, que evitemos a futuro el proceso destructivo. Ya sabemos que si una caries no se cura este tipo de enfermedad, va evolucionando y ya hasta se puede perder la pieza dentaria en algunos casos, como en molares por lesión de furca, ¿no? Entonces, muchos autores mencionan, ahorita vamos a hablar de las cavidades de Black, que debe haber una extensión en la cavidad para que ésta esté, o límites de seguridad de la lesión, es decir, para que no tengamos ningún tipo de recidiva, etcétera, y de forma preventiva más que nada. Bueno, en este caso igual aquí se menciona lo que es la ameloplastía. ¿Qué es esto? Va a ser un desgaste mínimo que se hace en la superficie del esmalte cuando vemos que hay una caries pequeña de fisura o de fosa, entonces se hace, o también, digamos, de forma preventiva sería que son muy profundas las fosas y fisuras, entonces realizamos en esas fosas y fisuras el pequeño desgaste y luego la colocación de un sellador. La preparación cavitaria. Bueno, es la forma interna que le vamos a dar a la pieza dentaria para poder después reconstruirla con distintos materiales, bueno, de acuerdo a la selección del material, ¿no? Después de esto, bueno, pasamos a lo que es la cavidad. Es este hueco o brecha, ya sea producida por procesos patológicos o defectos congénitos. Las caries generan cavitación. Los objetivos de la preparación, ¿qué vamos a tener como objetivos de nuestra preparación? La apertura de tejidos duros para tener acceso a la lesión, cuando se hace el primer desgaste, la remoción de caries. Extensión de esta brecha para obtener las paredes sanas, fuertes, sin debilitadas, que no estén debilitadas ni desmineralizadas, es decir, el remanente dentario. Luego la conformación, que esto nos tiene que dar soporte, retención, bueno, en este caso no anclaje, porque ahora como estamos en una época de adhesión, en todo caso tienen que ser paredes divergentes las que vamos a tallar, pero el resto de los principios es similar. La eliminación de los tejidos deficientes igual tiene que hacerse, ejecución de maniobras preventivas, es decir, para evitar el desarrollo de la caries. No debemos dañar al hacer la confección de cavidad los tejidos peridentales o periodontales. Protección se tiene que realizar, depende de la profundidad de la cavidad, una protección de la pulpa con protectores o bases pulpares. Y también esta restauración debe facilitar las maniobras complementarias. Bueno, después la restauración. A esta es el relleno que se le coloca a la cavidad ya tallada, ya elaborada. Dentro de esta, con el propósito de vamos a devolver al diente la función, forma, estética y evitar lesiones futuras. Esto a través de, bueno, evitar la filtración marginal, asegurarnos que esté completamente pulida para que no tenga
lugares de retención, de placa, de alimentos, sobre todo por interproximal, entonces eso igual tenemos que ver. Aquí mencionando un poco más, lo que es una fosa va a ser una depresión que da origen a surcos. Con el fondo, o sea, usualmente se encuentra en esmalte. El hoyo es una fosa que llega a dentina. Los surcos van a ser de extensiones lineales que se dirigen a la cara oclusal de molares y premolares, que no atraviesan el esmalte, son menos profundos. Y las fisuras son surcos que llegan a dentinas, a la dentina, al tejido dentinario. Después pasamos a lo que es la clasificación. Las preparaciones, tanto como las restauraciones, nos las clasificamos en lo que, según su finalidad, localización y extensión. Según la finalidad, tenemos una finalidad terapéutica, cuando se devuelve al diente su función por pérdida o sea, por pérdida que genera el tejido patológico. La finalidad estética, mejorar las condiciones estéticas de la pieza. Como sabemos, la lesión cariosa torna la pieza de un color café, en algunos casos marrón. Entonces, todo esto lo realizamos para devolverle estética. Finalidad protésica, para servir de sostén a otras piezas dentarias, cerrar diastemas. También para, bueno, estos dientes que restauremos nos pueden servir más adelante para la confección de prótesis plurales fijas, etcétera. Después, la finalidad preventiva para evitar una futura lesión, ya sea en las piezas que han sido afectadas o en las piezas no afectadas. Bueno, más que todo en las no afectadas, obviamente, la prevención. Entonces, según la localización, vamos a clasificar la clasificación de cavidades. La clase 1, en lo que es fosas y fisuras, oclusales de premolares y molares. Ahí como podemos ver, tanto este es un molar, pero también podría ser en un premolar en sus fosas y fisuras que encontramos en la cara oclusal. Luego de esto, también, bueno, pasando a lo que era una similar, es la anterior. La clase 2, bueno, igual podemos mencionar que la clase 1 se va a encontrar también en la cara palatina, cíngulo de incisivos y también fosas vestibulares de molares. La del primer molar inferior sobre todo. La clase 2 en superficies proximales de premolares y molares, aquí podemos observar. La clase 3, superficies proximales de incisivos caninos que no van a abarcar nuestro ángulo incisal. Ahí vemos. Luego la clase, bueno, en este caso la clase 5, el tercio gingival, donde de todas las piezas dentarias, excepción los que tienen fosas y fisuras, que ya lo mencionamos que eran parte de la clase 1. Y bueno, aquí nos saltamos, bueno, aquí vemos otra vez clase 1, clase 2, clase 3. Esta es la clase 4, que no la había puesto anteriormente, que va a haber, es proximal con compromiso del ángulo. En este caso sería mesio incisal, ¿no? Entonces esas serían nuestras clases de cavidades. Sí, según su extensión, vamos a tener simples, una superficie dentaria, compuestas, 2 superficies dentarias y complejas, más de 2 superficies. Aquí mencionar, digamos, como ejemplo, las simples, una oclusal, una mesial, una distal, compuestas, mesioclusal, distoclusal, vestíbulo mesial, algo así. Complejas, más de 3, mesioclusodistal, la más conocida, ¿no? También debemos saber para hacer la conformación de las cavidades lo que es la nomenclatura del diente. Igual que un cuerpo geométrico, este tiene caras, ángulos, rebordes, diedros compuestos por 2 superficies, triedros por 3. Las caras toman el nombre del preparo anatómico, es decir, de la situación a la que nos encontramos. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, en molares, digamos, inferiores, tenemos una cara vestibular o bucal, lingual, mesial, distal, oclusal. Esto referido a la situación. Ángulos, mesio-bucal, disto-bucal, mesio-lingual, disto-lingual. En canino inferior tenemos cara vestibular, lingual, mesial, distal, incisal. El borde incisal. Y ángulos mesio-vestibular, mesio-lingual, disto-vestibular, disto-lingual y el cíngulo.
La nomenclatura de las preparaciones. Aquí ya digamos tenemos una preparación cavitaria que tenemos que saber de esta. Entonces, básicamente, ¿cómo está compuesta? En el número 1 vemos la pared vestibular. Número 2, ven aquí la pared vestibular porque está relacionada con la cara vestibular de la pieza dentaria. Lingual, con la cara lingual, la pared lingual con la cara lingual. Mesial, el 3, mesial pulpar, tenemos lo que sería, bueno, aquí no lo podemos ver, pero sería este de acá. Y el 5 es el pulpar, es la pared, el piso, básicamente piso pulpar. ¿Ok? Ángulos, de igual forma el mesio vestibular, porque está en relación con mesial y con vestibular. Listo, mesio lingual, aquí, porque está relacionado con la parte mesial y lingual. Por las ubicaciones nos guiamos. Disto vestibular sería este lado. Disto lingual igual a este lado, pero hacia atrás. Vestíbulo pulpar, de vestibular a pulpar, este ángulo de aquí. Linguo pulpar, este ángulo de aquí. Disto pulpar y mesio pulpar. Estos eran diedros, o sea, compuestos por dos planos. Ahora los ángulos triedros, mesio, buco o vestíbulo pulpar, por tres paredes. Mesial, vestibular y la pulpar. Lo mismo disto, vestíbulo pulpar. Distal, que sería más o menos aquí, pulpar y vestibular. Mesio, linguo, pulpar, hacia atrás. Mesio, linguo, pulpar por el piso pulpar. Lo mismo con distal. Ángulos cabos superficiales. Cabo superficial mesial, este de aquí arriba, estos contornos que ven aquí. Cabo superficial distal que está aquí cortado. Cabo superficial lingual y vestibular. Eso sería la nomenclatura de la preparación cavitaria, cuando nos queremos referir a las paredes, a alguna situación que queramos mencionar. Miren aquí, por ejemplo, en una clase 2 o de molar o premolar, vemos que tiene una pared axial. Esta es básicamente del piso pulpar, la cajita, la caja proximal también se menciona. Esta sería la pared axial. Pared gingival, esta de acá, porque se hace un tallado, ¿no? A este nivel para que quede aquí un soporte. Esto igual va a funcionar de soporte a la restauración. Luego el ángulo axio, entonces que hemos dicho axial, pulpar. Axio pulpar, esta línea de aquí. Este es el ángulo axio pulpar. Axio, perdón, axio pulpar es este de acá, el que está salido, perdón. Axio pulpar. Axio gingival, pared gingival con axial, axio gingival. Axio lingual, también tenemos, digamos que este es vestibular, palatino, lingual, perdón. Axio palatino, axio lingual. Perdón, axio vestibular, axio lingual. Después, gingivolingual. Esta es nuestra gingival y aquí tenemos que se puede conectar con lingual y con vestibular también. Ángulo cabo superficial de los contornos, nos acordamos, cabo superficial, gingival, porque está en relación con la pared gingival, este de acá. Este es una clase 1 molar inferior. Vemos, igual para repasar aquí, pared axial, que hemos mencionado que era de la pulpar hacia abajo, de la caja proximal. Tenemos pared gingival, mesial, en este caso, bueno, dependiendo de qué cara sean estas, ¿no? O sea, según esta situación, esto sería lo que es vestibular, palatino, mesial, distal, digamos. Entonces, pared mesial, pared distal, ángulo axio-gingival. Axio, pared axial. Gingival, esto de aquí abajo. Axio-gingival. Axio-mesial. Digamos que este es mesial, axial con mesial.
Axiodistal, axiocondistal. Axiopulpar, este de acá. Preparación de una clase 4. Aquí que podemos identificar la pared axial, que va a ser de nuestra pulpar hacia abajo, ¿no? La pared labial, que es la que está hacia vestibular, pared lingual, hacia lingual o palatino. Axio incisal, aquí tenemos axio con incisal. Pared gingival, la que está próxima a la encía. Y así básicamente todas las nomenclaturas debemos mencionarlas. Luego, factores cavitarios. Aquí, cuando estamos haciendo, digamos, el desgaste en cavidades, debemos tener en cuenta cuál es el espesor del esmalte de la pieza dentaria, porque como sabemos varía de pieza a pieza, en incisivos, en caninos, en molares. La zona amelodentinaria, es decir, la conexión, la unión esmalte dentina, a qué altura estaría, el espesor que tenemos de dentina, profundidad total, la angulación que tiene que tener el margen cabo superficial, angulación de la pared del piso con el piso pulpar o pared pulpar, angulación total de la pared respecto con el diente, si los ángulos son agudos, si son redondeados, hay que biselarlos, líneas amelocementarias, los puntos retentivos, biseles que se puede hacer, etc. Biseles y ángulos cabos. Entonces, cuando tenemos una pared cavitaria que emerge hacia la superficie del diente, determina un ángulo que se denomina este de aquí, ¿ven? Cavidad, ángulo con la superficie dentaria. Cavidad, ángulo con la superficie dentaria. Que denominamos el cabo superficial, todo el contorno, de lo que no se ha gastado hacia la cavidad. Este borde puede ser intacto, es decir, luego de haber confeccionado, o podemos biselarlo. Un bisel 45 grados hacia afuera. De acuerdo al material de restauración que quisiéramos. En este caso yo lo estoy hablando de una restauración de composite. Veamos los tiempos operatorios. Tienen que ser a través de maniobras ordenadas. Entonces vamos a ver. Primero los objetivos. Debemos obtener la forma prevista con una secuencia lógica para poderla memorizar de forma fácil, evitar la repetición o superposición de maniobras, reducir un mínimo de instrumentos que se utilicen, completar la preparación en un tiempo mínimo. Orden de los procedimientos para Black es la forma del contorno. Define el área de la superficie del diente a ser incluida en la preparación. Forma de resistencia, características dada a la cavidad para que las estructuras remanentes y la restauración sea capaz de resistir todas las fuerzas masticatorias. La forma de retención, en este caso no vamos a hacer forma de retención porque va a ser, como hemos dicho, divergente o expulsiva para un composite. La forma de conveniencia, la instrumentación adecuada para cubrir toda la cavidad y la eliminación correcta de todo el tejido cariado. Después, remoción de la dentina cariada. En este paso se hace la remoción que puede ser con una fresa redonda de carburo, de tungsteno. El acabado de las paredes del esmalte consiste en remoción de todos esos prismas que hayan quedado fracturados, alisado de este y pulido, obviamente, a través sobre todo el margen cabo superficial, que es lo que va a estar con más relación al esmalte. Luego, limpieza de la cavidad, remoción de los remanentes de la preparación, que posibilita un buen acceso de la restauración, del material restaurador, perdón. La protección pulpar, en algunos casos cuando sean cavidades de mucha extensión, se hace protección pulpar, ya sea con selladores, forros, liners, dependiendo del espesor, ¿no? De la profundidad, de la situación que estemos. Maniobras previas a esto, debemos tomar una historia clínica, diagnóstico, pronóstico, hacer las pruebas correspondientes de evitabilidad pulpar, sobre todo también es buena la transluminación para ver si ha habido restauraciones previas que están filtrantes. Análisis de la oclusión, determinación de las fuerzas masticatorias, corrección de cúspides del diente o de su antagonista, observar la forma, tamaño, contactos, todo esto, las troneras, espacios interdentarios.
Debemos observar también el nivel y conducción de los tejidos de periodonto a nivel periodontal, porque, bueno, la primera fase que deberíamos tratar nosotros es la fase periodontal, recordar eso. Es decir, una fase higiénica a través de una profilaxis. Luego, bueno, de haber hecho esta fase higiénica, donde está el raspado y alisado radicular, la profilaxis, observación si hay movilidad, esto es el análisis periodontal y luego se da la anestesia, la preparación y el campo. Luego pasamos a la apertura, como les decía, es crear, limpiar, ampliar la brecha para que permita acceso a los tejidos lesionados, para extirparlos. En esmalte usamos fresas de diamante, puede ser una redonda de diamante, y en dentina una fresa redonda de carburo de tungsteno. La conformación comprende en los siguientes objetivos: el contorno cavitario preliminar, que tiene que permitir la eliminación de los tejidos lesionados y, bueno, tiene que ser con ciertas conformaciones hacia las fosas y fisuras, sobre todo. La resistencia, que permita soportar las fuerzas masticatorias, evitar el desplazamiento del material y el peligro de fractura, perdón. Luego de esto, la conformación a una profundidad que permite eliminar los tejidos deficientes e insertar el material de restauración sin dañar el diente de más, digamos, donde los factores primarios a considerar son el piso cavitario, que debe hallarse sobre todo en dentina, de forma mínima, debe estar apoyado en tejido sano y no debe debilitar la pared pulpar, con mucho cuidado en esa zona. Los factores secundarios, una profundidad mayor, incrementa la retención. Esto ya es un concepto bastante antiguo que no se puede manejar actualmente. Y se incrementa el volumen de la restauración y su resistencia a fractura. Conformación, seguimos en conformación. Conveniencia que permita una buena instrumentación de las paredes menos accesibles, inclinación de las paredes, en este caso divergentes, es lo que necesitamos, paredes divergentes, expulsivas, es decir, de esto hacia afuera. Modificación de ángulos de acuerdo a la necesidad, cortes del tejido dentario, ruptura de los bordes marginales. Conformación, seguimos. Otra característica: extensión final definitiva de la cavidad con ubicación de los bordes cavitarios en zonas más adecuadas por motivos mecánicos y estéticos. Luego pasamos a la extirpación de tejidos deficientes, la dentina cariada. Esto nos podemos dar cuenta, una dentina, bueno, que es una dentina infectada, esta se remueve fácilmente con una cuchareta de dentina. Muchos estudios mencionan que puede dejarse la dentina afectada en la cavidad, que esta, bueno, tiene posibilidades de remineralizarse. Entonces, en esto tiene esta dentina cariada un olor característico, lo comparan como queso o requesón tal vez. La consistencia que tiene, el cambio, tiene un color café, de tipo café marrón, y es así fácil, de fácil remoción. Entonces aquí les mencionaba que se puede hacer la remoción con fresas, con instrumental de mano, ya sean cucharetas y sustancias químicas. Y finalmente pasar a la protección dentinopulpar. En este caso sí ha habido una cavidad muy profunda, que son todas esas técnicas, maniobras, materiales utilizados para la protección de la vitalidad del órgano pulpar de irritantes físicos, químicos y bacterianos. Esto para complementar irritantes físicos, digamos, tenemos lo que es el calor friccional cuando usamos pieza de alta velocidad. Siempre usarla, digamos, puede ser de forma intermitente y con bastante irrigación o refrigeración. El desecamiento de la dentina cuando se utiliza solo calor digamos que hemos terminado de hacer la cavidad, usamos el aire de la jeringa triple para secarla, para colocar el adhesivo. Debemos evitar totalmente resecar la dentina. La profundidad, ya que este tejido, bueno, tiene una explicación, ¿no? Porque los túbulos dentinarios se encuentran con un líquido, el licor dentinario, que va ahí, se encuentran lo que son las fibras de Tomes o prolongaciones del odontoblasto, ¿no? Entonces, debemos cuidar esto.
Luego, profundidad excesiva. Cuando una cavidad es muy excesiva, tenemos un soporte dentinario de 2 milímetros sin daño, etcétera. Presión de condensado. Cuando nosotros realizamos el condensado, en este caso es para materiales antiguos, digamos como se hacía con la amalgama, se las condensaba dentro de la cavidad, que esto podría generar inflamación. Contracción de polimerización. Esto es la separación de la restauración de los márgenes por el factor de contracción de polimerización. Igual debe ser controlado. Traumas inducidos por sobrecarga oclusal. De acuerdo al material que se utilice, si este no está de acuerdo a las cualidades o fuerzas oclusales que tenemos en la zona, seguro que va a haber una recidiva. Por eso digamos que se decide no hacer una restauración directa, sino una indirecta, ya sea una incrustación o ya otro tipo de restauraciones, ¿no? Luego, irritantes químicos, tenemos los antisépticos y limpiadores, el ácido grabador, por eso lo dejamos con un tiempo medido, porque este es un irritante pulpar si llega a la pulpa, ¿no? Aquí te menciona el ácido cítrico, que bueno, en algunos casos sí se utiliza el hipoclorito de sodio para la desinfección, aunque yo les recomiendo utilizar la clorhexidina para desinfección de cavidades, ya que igual puede mejorar la adhesión. Irritantes también pueden ser los primers y adhesivos, porque están hechos también a base de ciertos ácidos, entonces pueden como ser igual llegar a irritar la pulpa. Materiales de protección a la restauración que pueden generar reacciones de hipersensibilidad. Y los irritantes bacterianos, restos de tejido cariado que no se han eliminado, filtraciones marginales, es decir, no hemos pulido correctamente la restauración y hay esa filtración por donde están ingresando las bacterias al interior de lo que habíamos tallado previamente. No eliminar el barrillo dentinario. Este es un tejido, recordemos, compuesto por sales calcificadas, restos de dentina, detritos alimentarios, placa bacteriana. Todo esto sería compuesto del barrillo dentinario que debe ser eliminado. La mejor forma de eliminar el barrillo dentinario con el ácido grabador. Y eso es todo. Muchas gracias, chicas. Espero les sirva un poquito lo que les estoy explicando.